Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto. Yo vivo en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y desde muy pequeña fui a vivir a esta ciudad porque he nacido en Buenos Aires, soy porteña. Esta es mi ciudad de adopción, en todo caso. Y ahí viví mi vida feliz de infancia, adolescencia y adulta hasta una fecha nefasta, que fue el 24 de marzo de 1976, donde comienza para todos los argentinos una dictadura militar terrorífica que secuestró a 30.000 personas. Laura, la mayor de mis 4 hijas, fue víctima de esta dictadura. Y antes que ella, su papá, Guido. Ensayé la búsqueda de un desaparecido con mi esposo y, por suerte, volvió a los 25 días. Previo ver a cuánta persona se me ocurría que tenía poder para darme respuestas y pagar un fuerte rescate, pero sobrevivió. Cuando desapareció Laura, comencé a buscarla, igualmente que a mi esposo, con las mismas estrategias, pero ya no tan sola, sino acompañada por él, por su papá. Y creí que realmente iba a estar haciéndolo por mucho tiempo en soledad, pero tuve por suerte el buen consejo de una señora familiar que ya había sufrido la desaparición de su hija adolescente y me dijo que no estuviera sola, que había otras señoras que eran madres y abuelas que estaban buscando lo mismo que yo. Y me arrimé a estas señoras y encontré las compañeras para toda la vida. O sea que yo soy parte de lo que no era una institución, sino un grupo informal de mujeres con mucho dolor y una búsqueda desconocida en los primeros meses del año 1978. A partir de ahí fuimos hermanadas en el dolor y cada una puso lo que pudo y lo que sabía hacer. Cuando me incorporé al grupo de estas señoras de La Plata, todas se alegraron porque dijeron qué suerte una maestra para hacer notas, para hacer cartas. Por esto que dije, se estaba inventando qué hacer y cada una traía una idea y nos reuníamos en La Plata, nos reuníamos después en Buenos Aires, en las casas de otras abuelas, en alguna confitería, en algún lugar público, simulando algún festejo que no existía para poder evaluar las cartas, a quién dirigirlas, qué pedir. Y fui aprendiendo cosas que por más que era docente no sabía, qué funcionamiento tenía Naciones Unidas, por ejemplo. Yo sabía que existían, pero no qué funcionamiento, qué beneficio, qué nos daba esa institución internacional. Lo mismo la OEA en Washington, ¿no? Y bueno, fue realmente una opción de por vida, nunca lo hubiese pensado, no creo que ninguna abuela en aquel momento, en el 77, 78, pensaba que esta historia de dolor iba a tener la eternidad, porque estamos todas en un camino que termina cuando ya no tenemos vida, porque había una esperanza, era una ilusión y había mucha inocencia, ¿no? No podíamos imaginarnos jamás cuál era el plan de la dictadura. Y después también cuando buscábamos a nuestros nietitos, en esa búsqueda doble, la lógica era lo que nos movía. Nos van a entregar los bebés. ¿Dónde van a estar estos chiquitos? ¿En qué lugar? Y hay que buscarlos en lugares distintos y por eso se reforzó la tarea de abuelas en la búsqueda en determinados lugares y de determinada forma. Pero siempre con esa ilusión, por eso cada una preparó un ajuar, hizo un espacio en la casa. Era soñar con que tocaran el timbre a la madrugada para dejar una cajita con un bebé o una llamada anónima que nos digan vengan a buscarlo. Algo con sentido común y fantasía. Y nunca pasó. Entonces fuimos siguiendo con esa angustia de no tener respuestas de ninguna de las dos generaciones
y fuimos construyendo un camino. Y ya vamos a cumplir 30 años de ese camino. En estos 30 años yo he recopilado muchísima información, casi un privilegio, porque hay abuelas que no saben nada de sus hijos y del nieto que nació en cautiverio. Se los tragó la tierra, nadie los vio, nadie los escuchó mencionar, nada. En cambio, en el caso particular de Laura, yo he tenido la fortuna de poder encontrarme con muchos sobrevivientes del campo de concentración donde ella estuvo por 9 meses, que me han contado, primero, qué cosas pasaban, qué cosas le hacían, qué reacciones tenía Laura, como una de las más antiguas pobladoras de ese centro clandestino de detención que se llamó La Cacha y que funcionó en la ciudad de La Plata. También me dijeron del nacimiento de mi nieto, un varón, y la fecha del nacimiento, porque Laura lo dio a luz en el Hospital Militar Central de Buenos Aires y luego la regresaron solita, sin el bebé, a ese centro clandestino La Cacha, y por 2 meses más convivió con sus compañeros, a los que les contó. Algunos de ellos liberados, los encontré por el mundo y me contaron esta historia. Y no solo uno, varios. Cada uno me agregó un detalle más, nombres, la reconstrucción histórica del secuestro de Laura y su compañero, el lugar por donde pasó primero la ESMA, luego a La Plata, a La Cacha, la muerte o el asesinato de su compañero en poco tiempo, y a ella la dejaron vivir porque estaba esperando un bebé, para asesinarla 2 meses después. Tuve oportunidad de conocer a un conscripto que estuvo haciendo guardia cuando nació mi nieto en el hospital militar, por orden de los militares, diciéndole que era una subversiva y que si intentaba escaparse la matara. Este chico era un joven de 20 años, 18 años, que estaba haciendo el servicio militar obligatorio y la vio. Y después vio cuando se la llevaban, y después vio que alguien venía a buscar el bebé que había quedado solito. O sea que tengo casi toda la historia de Laura, desde su secuestro hasta su muerte. Y la certeza de su muerte el día 25 de agosto del 78, porque nos llamaron desde la policía de la provincia de Buenos Aires para entregarnos el cuerpo, por orden del ejército. Lógicamente, ese privilegio que yo digo, entre comillas, de haber recibido el cuerpo, me da a mí la posibilidad de un duelo, la posibilidad de no buscar en los cementerios los huesos, como tantas mamás y padres hacen hoy. Me dio la oportunidad de demostrar a los años, con autorización del juez, y la exhumación del cuerpo de Laura por medio del equipo de antropología forense, demostrar, digo, las mentiras que argumentaron los genocidas en el mismo cementerio, cuando van destapando casi religiosamente los restos, va apareciendo Laura, los huesos. Yo la veo por primera vez porque no la vi cuando la mataron. Y estaba en el cajón fúnebre porque mi marido no quiso, porque estaba su carita destruida, iba a ser muy, muy duro, pero sí la vi el día que destaparon sus huesitos. O sea, cerré mi duelo ahí, viéndola. Porque cuando la velamos solo le toqué una manito, porque algo tenía que agarrar. Pero ahí estaba ella. El doctor Kleisnow mirando los huesitos de la pelvis de Laura en el mismo cementerio. Me dice: Estela, tú eres abuela. Porque en los huesitos de la pelvis estaba marcada unas fisuras que se hacen cuando el bebé se apoya y nace a término.
La noticia me la dio él, la certeza me la dio él. Yo ya la sabía por otras vías, pero eso fue fundamental. Y además, la muerte de Laura fue tirada en el suelo, donde porque se defendía de los agresores le rompieron un brazo. Los tiros están hechos a 30 o menos centímetros de distancia de su cabeza y las cápsulas que caen en la trayectoria de la bala estaban dentro de su cráneo. Entonces no fue un enfrentamiento, fue una ejecución. Por otra parte, se demostró la detención de tantos meses en cautiverio por la dentadura que ella tenía con arreglos muy costosos y luego un deterioro inusitado en una persona que se preocupaba por su salud. Eso demostró que no tenía acceso a ningún tipo de tratamiento. Así que todas esas pruebas fueron a refutar la mentira de la dictadura. Al evaluar la historia de estos 30 años, que son largos, es mucho lo que hay que pensar, casi diría que el balance es positivo, porque la lógica humana hubiese sido o que ya estemos todas muertas, o que estemos todas locas, o que hayamos bajado los brazos, cansadas, derrotadas, que era lo que pensaban los militares cuando nos dejaron caminar y nos llamaron locas, subestimándonos por ser mujeres. Déjenlas, ya se van a cansar estas locas. Y no pasó nada de eso. Y no solo no dejamos de caminar, sino que fuimos construyendo todo un espacio de búsqueda, socializándolo. No nos quedamos encapsuladas en un grupo cerrado, en una logia. Todo lo contrario, nosotros transmitimos, y lo seguimos haciendo hasta hoy en día, todo lo que es el trabajo institucional, el trabajo nuestro. Entonces, esa actitud de sobrevivir, mantener coherencia, sentido común, fuerza, empeño, tosudez, toda esta cosa que no se quiebra, creo que es un balance positivo. Ni hablar del encuentro de 87 nietos, que si bien todos no los encontramos vivos, hemos encontrado 8 o 9 nietos asesinados durante la dictadura, nacidos o por nacer. El resto son chicos a los que vemos crecer, vemos realizarse, vemos cuando están bien, cuando no están tan bien, vienen, nos necesitan, nos convocan, se confiesan con nosotros y se encuentran entre ellos como pares de una misma o parecida historia. Entonces eso es alentador. Por eso el balance es positivo. El Poder Judicial es una cosa, la justicia es otra, porque el Poder Judicial son los hombres que interpretan lo que es la justicia. Nosotros las abuelas siempre confiamos en la justicia. Aún en dictadura, que no existía, por supuesto, ya recorríamos los juzgados de menores, dejándoles el dossier con todas las denuncias, las fotos de los chiquitos que se llevaron ya nacidos con sus papás, las fotos de los padres que iban a tener un bebé por si se parecía el bebé a ellos, porque no sabíamos cómo eran, y lo íbamos dejando en todos los juzgados de menores del país. Por supuesto, a veces nos recibían, a veces no, otras veces sabíamos muy bien que cajoneaban eso, no hacían nada. En algunos otros casos sí hubo buena voluntad, pero por creer en la justicia y considerar que era el camino correcto, recurrimos a ella. Los hombres de la justicia, los hombres que interpretan la justicia, nos han dado muchas insatisfacciones. Por contar lo primero,
en los primeros pasos que dimos, bueno, si se los llevaron detenidos, no hablábamos de desaparecidos, vamos a reclamarlos a la justicia. ¿Qué hay que hacer para reclamar a una persona que no volvió a su casa? Un recurso de habeas corpus. Los abogados desaparecían por ayudarnos. Los tuvimos que hacer nosotras, al estilo nuestro, al estilo casero. Así que a veces había que discutir, había que presentarse y después, bueno, ya con abogados, porque al principio solas y no éramos abogadas. Y el lenguaje de los jueces es muy jurídico. Así que ya empezamos a formar nuestro equipo, a acompañarnos abogados y ya, por supuesto, en etapas constitucionales, la restitución de la primer niña por medio de la justicia en 1985. Los que encontramos antes fue sin intervención de la justicia, solamente con el encuentro y la certeza de que era, porque eran chicos ya nacidos, los chicos buscados. Bueno, fuimos progresando. Estuvimos muy trabadas con las leyes de punto final y obediencia debida. Solamente las abuelas podíamos hacer justicia cada vez que encontrábamos un nieto, pero el resto en libertad, en la convivencia con la ciudadanía. Por suerte esas leyes ya no existen. Ahora los indultos se están anulando también y ya tenemos justicia plena. Y seguimos trabajando para mejorar el accionar de la justicia. La Suprema Corte está muy bien constituida, pero hay muchos jueces todavía que están incumpliendo, que están perturbando y que están negando la justicia. La negación de justicia es un delito. Por lo tanto, no merecen ser jueces. Estamos pidiendo jury para las cámaras de casación y estamos, digamos, con el Estado, el gobierno actual, que tiene decisiones políticas claras, tratando de llevar la mayor rapidez, celeridad a los juicios que se comienzan, o los viejos juicios, porque no tenemos mucho tiempo. Queremos arreglar lo antes posible todo el tema judicial. En diciembre de 1983 el festejo fue nacional, porque yo no creo que se haya pensado en un partido político. En ese momento salimos a festejar un partido solo, que es la democracia. Dijimos, volvemos a la democracia, volvemos a la libertad. Y con inocencia las abuelas pensamos que el gobierno que asumía iba a ocupar nuestro lugar y nosotros íbamos a ser simples colaboradoras, o sea, que iba a asumir total y fuertemente la recomposición de todas las víctimas desaparecidas, con la verdad, la justicia, por supuesto, y llevar a los que ya se sabía quiénes eran a la cárcel. Y hubo actos en ese primer gobierno que son dignos de mencionar, como un juicio a los comandantes, donde se juzgaron las 3 primeras juntas. La cuarta, sugestivamente, que fuera tan genocida como las demás, quedó fuera de esto. Y también formaron una comisión que se llamó CONADEP, muy importante para rescatar la historia a través de nuestros testimonios, los de los familiares de las víctimas. Ningún represor fue a declarar a la CONADEP, fuimos los familiares. Se formó toda una historia de casos, de situaciones, cada uno decía lo que sabía, y una lista, una nómina de más o menos 1.600 responsables del genocidio. Y nada, eso duró muy poco, porque el presidente hizo cesar esa comisión, que le faltaba bastante para terminar, y cometió un retroceso terrible, una claudicación, a criterio nuestro, que fue la sanción de las 2 leyes, la de punto final y obediencia debida, que por casi 20 años perturbó el accionar de la justicia y nos obligó, como dije antes, a convivir con los asesinos. El gobierno que le sucedió, primero que hizo, los indultos. Con los indultos terminó la cadena de impunidad. Todos los que había condenado este primer gobierno constitucional en ese juicio histórico fueron dejados en libertad como ciudadanos de este planeta. Indultos que
eran inconstitucionales, porque no se puede indultar masivamente, sino son cosas individuales y además a gente de tamaña responsabilidad criminal. No son ladrones de gallinas. Bueno, ese gobierno, el segundo gobierno constitucional, algo hizo, creó la CONADI dentro del ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, que entonces era subsecretaría. Y esa comisión que trabaja con abuelas ya ha cumplido sus 15 años, porque se creó en 1992. Se dieron los subsidios porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado a reparar a las víctimas. Y la reparación a las víctimas fue dinero. Pero como las víctimas no están, porque están desaparecidas, se les dio a sus herederos o causavientes. Fue una reparación que a muchas familias les salvó la vida. Y bueno, tenemos hace más de 3 años el gobierno actual. Yo siempre digo un hombre desconocido. ¿Quién lo conocía? Vino del sur. No hizo campañas de derechos humanos. Él no prometió maravillas como otros y después no hizo nada. No recuerdo si hizo campañas de derechos humanos, pero cuando se instaló en el poder, yo pienso, le salió la memoria de sus compañeros, porque generacionalmente es de la edad de nuestros hijos y en lo personal él y su mujer sufrieron la persecución política. Y en estos 3 años hemos avanzado muchísimo. Falta muchísimo más, pero hemos avanzado mucho, casi como un desafío, porque no fue fácil descolgar los cuadros de Vignone y de Videla de la escuela militar. Y lo hizo el jefe, el comandante en jefe del ejército, el jefe máximo del ejército, el comandante es el presidente. O sea que fue un hecho muy significativo, como ese muchos más, descabezar la Policía Federal, descabezar el ejército de los que realmente merecían ser desafectados, las reparaciones a los nietos, toda esta comunicación de puertas abiertas de un gobierno donde entramos en la Casa Rosada como si fuéramos parte. Entonces, hay una esperanza. Yo creo que es una gestión, y yo hablo de gestión porque no quiero ni hablar de persona ni de partido político, porque eso no entra, porque si en vez de ser el doctor Kirchner fuera Pérez, yo diría lo mismo. Es una gestión que ha hecho mucho en poco tiempo, pero es tanto lo que hay que hacer que por ahí no se nota tanto. Y no se nota tanto porque también en este país no estamos con cultura democrática todavía. Todavía hay muchos espectadores que miran lo que hace el gobierno y no se meten como ciudadanos que son a ser ellos los actores. Ahora, nosotros reclamamos durante 30 años y seguimos reclamando y lo hacemos en paz. Yo pido para los que reclaman que también lo hagan en paz, porque hay que pedir, pero saber pedir. Y la violencia no sirve. Y bueno, el nieto tiene 28 años, va a cumplir 29 ahora, en junio del 2007. No sé dónde está. He tenido pistas, pero que no eran ilusiones nada más. La ciencia, la sangre dijo, no, tengo que seguir buscando. Y busco con esperanza, porque como acá se producen esos milagros de que alguien toca el timbre y dice, tengo algo que contarles, o nos mandan una carta o nos llaman por teléfono, y damos con un nieto más, yo digo, alguna vez alguien llamará. Y si no, el otro milagro es que Guido toque el timbre de esta casa y diga, tengo dudas sobre mi identidad, y sea Guido. Por eso espero, con fe, con optimismo.